estamos live, ya estamos en vivo en Hablando de Liderazgo con Albert, otro episodio más. Bienvenidos, seguimos aprendiendo, seguimos acumulando conocimiento, seguimos emocionados. Obviamente, este es el segundo episodio con mi micrófono nuevo. Me escuchan con mi micrófono nuevo, así que tengo micrófono nuevo. Otra cosa, me emociona también porque tengo a alguien más del corillo de FFA. O sea, ustedes saben que está entre FFA, JCI, los botineros, los de la universidad, whatever. Y hoy vuelvo a tener alguien de FFA y es la gran Lorraine Enrique, que tiene un proyecto espectacular. Lorraine es bloguera, es maestra, es una gran líder, es cantante, es súper talentosísima, declama, es una experta en el área de lingüística. ¿Qué le dije de ti, Lorraine? ¿Qué me falta por decir? O sea, viajera, me gusta viajar, aventurera. ¡Súper! Lorraine, cuéntanos quién eres tú, preséntate a nuestra gente. Ya yo te presenté, pero Ya. que me faltaron por mencionar de ti. Vale, bueno, pues, bueno, importantísimo. Soy boricua. Boricua, pero ahora mismo estoy viviendo en España. Llevo ya aquí unos 4 años. Me vine acá a estudiar y hacer una maestría en lingüística. Y como ya Albert mencionó, pues me gusta mucho el tema de los idiomas y el proyecto este va dirigido a eso. Yo creo que dentro de todo lo que mencioné, hice una lista bastante extensa de lo que podría decir y de pues, sí, lo que soy. He sido FFA de corazón todavía. Y nada, me gusta mucho ayudar a las personas, me gusta mucho involucrarme en nuevos proyectos, me gusta mucho, sobre todo, aprender. Eso es, yo creo que es una de las cosas que más me motiva y más me lleva a hacer lo que hago, meterme en proyectos y demás, porque es que es una de las, yo diría que una de mis mayores motivaciones en general. Nice. Y yo creo que por eso es que estamos aquí hablando de liderazgo con Albert, porque algo que tenemos en común, si usted está sacando de su tiempo para escucharnos, además de que nos quiere mucho o que nos aprecia, es porque quiere aprender algo nuevo, ¿no? Y qué bueno que estamos en esta dinámica, pero me llama la atención, quiero ir al origen de cómo surge este proyecto de Lori Language, pero más allá, háblanos de esa transición desde escuela superior o cuando fuiste a la universidad. ¿Qué te dio por estudiar lingüística? ¿Qué te apasionó por esto de los idiomas? ¿Dónde comenzó todo este génesis o este origen por los idiomas o por la lengua? Vale, sí. Bueno, yo realmente todo, yo te diría que el principio fue cuando estaba en elemental, en escuela elemental, que empecé a leerme los libros de Harry Potter, por cierto. Estaba yo creo que en tercer grado o algo así. Y, o sea, me entró, o sea, tan pronto empecé a leer, me entró una pasión y una euforia por la lectura o sea, y la forma de uno poder expresarse y el poder que tienes a través de la palabra, ¿sabes? O sea, y lo poderoso que es comunicar ideas y cómo eso pues cambia el mundo en general. Claramente en ese momento yo no lo visualizaba de esa manera, pero sí me interesaba mucho, o sea, me abrió un mundo de oportunidades, o sea, yo soy una persona que soy súper, tengo una imaginación muy grande y al leer y demás pude pues expandir eso. Y pues nada, después, realmente yo lo que quería estudiar cuando estaba ya para pasar a la universidad era comunicaciones. Ok. Pero decidí estudiar para ser maestra de inglés como segundo idioma, porque yo llevo hablando inglés y español toda mi vida, ambos idiomas, me crié con ambos idiomas a la vez. Entonces, decidí estudiar la profesión de magisterio porque creo que tiene un impacto mayor. O sea, y yo quería, o sea, poder llegar a la juventud y poder llegar a la gente desde las bases. Si creas una buena base y ayudas a que las personas tengan, aprendan a pensar y aprendan a hacer, o sea, sus propias personas, por decirlo así, pues entonces estás ayudando a que el futuro de nuestra sociedad sea mejor. Entonces, Wow. pues dije, creo que sería una profesión que, como yo realmente creo en eso, ¿sabes? Lo vi más para mí. Entonces, pues decidí estudiar eso cuando entré a la universidad, hice un minor en música y otro en español.
Nice. Fuiste a Y San Germán, ¿no? Aquí a la Inter de San sí, Germán. a la Inter, sí. Nice. Estuve allí en la Inter. Y de hecho, allí en la Inter está bueno, no sé, ahora mismo estoy un poco desconectada, pero la organización de futuros maestros Ajá. estuvo un tiempo que, o sea, existía, pero ya después no, o sea, no tenía muchos miembros y lo que hicieron fue que la dejaron caer. Y cuando yo estaba en la universidad, pues la reactivé y empezamos a hacer muchas cosas. De eso me siento muy orgullosa de eso. Y nada, tan pronto terminé, empecé a trabajar para el departamento de educación y Nice. no trabajé con el grupo, el foco que yo quería, que yo inicialmente estudié para trabajar con estudiantes de secundaria. Pues yo decía, Ujú. pues si trabajo con adolescentes, que o sea, los ayudo, porque el adolescente pasa por muchas cosas, está en un proceso de transición y entre las hormonas y entre qué es lo que quiero hacer cuando sea mayor y qué es lo que tengo que hacer aquí y allá, pues yo quería poder ser esa guía, ¿sabes? Y inicialmente no me tocó trabajar con adolescentes, en las prácticas sí, pero cuando ya me tocaba ser la maestra en sí, me tocó trabajar con niños de pre-kinder y kinder y primero. Wow. Wow. O sea que en cierta manera, espérate, que te estoy tratando de resolver algo aquí en la casa. Ah, ok. Que surgió, que no me puedo mover. Pero en ese sentido, o sea, te preparaste para ser maestra y te fuiste a hacer la práctica con niños de escuela elemental o y niños espérate, te fuiste a hacerlo con, ¿es inglés secundario o inglés primario? Inglés secundario, es inglés secundario y la práctica pues la hice con estudiantes de secundaria, o sea, intermedia realmente. Mencióname la Fueron los que, escuela, ¿en qué fueron los que me escuela tocaron. fuiste a hacer la práctica? Eh, la primera, bueno, de hecho las dos las hice en ay, ahora se me olvidó el nombre, la Luis Muñoz Rivera de Laja. Ah, ok, o sea que te fuiste a Lajas, o sea que Sí, estamos hablando de que estabas en San Germán y también estudiaste música acá con nosotros, en San Germán. sí, sí, sí. Estuve Nice. allí aprendiendo un poquito. Ok, entonces haces la práctica y comienzas a trabajar, me dijiste, en el departamento de educación, o sea que te fuiste a una escuela a Sí, trabajar. sí, sí, tan pronto me gradué, tuve suerte de entrar al departamento de educación, o sea, es que había en ese momento, y creo que al día de hoy todavía puede que los haya, una necesidad de maestros de inglés Sí, enorme, o sea, yo creo que es más no preciso habían. ahora. Y yo, inclusive, mi primera experiencia como maestro en el departamento de educación fue como maestro de inglés, que ahí fue que crecí, aproveché mucho de tus videos para eso. Eh, Cuéntame cuándo empezaste a trabajar, en qué escuela fue la primera vez que comenzaste a enseñar. ¿Cómo fue esa experiencia? Pues realmente eran dos escuelas, porque el puesto era de estos que eran Punto 5. compartidos. Era por la mañana estaba en una escuela y por las tardes me tocaba en Horrible. otra, en San Germán. Me Ajá, tocó, por las mañanas iba a la Francisco Mariano Quiñones ajá. en Sabanenea y por las tardes iba a Hermínia Ramírez. La Herminia Ramírez, sí. Oh, ok, ok. O sea que Entonces empezaste. estaba allí con los niños. Entonces, esos Sí. puestos de maestra, estabas como maestra transitoria. ¿Cómo surge la oportunidad de hacer estudio graduado, de hacer la maestría y que vienes y te vas para España? ¿Cómo fue eso? Sí. Pues realmente la oportunidad no fue que surgió así, que me llamaron ni nada. O sea, yo siempre había querido venirme a estudiar acá Ajá. y me puse a pensar y dije, mira, o sea, yo quiero hacer esto y quiero aprovechar que tengo la motivación, que soy joven todavía para hacerlo, que, o sea, que eso no tiene nada que ver con hacer o no hacer, pero que en Ujú. ese momento dije, o lo hago ahora O o no lo nunca. hago. Ujú. Y me puse a buscar y hice todo el proceso. De hecho, fue muy curioso porque se suponía que yo empezaba cuando vino el huracán María, en el 2017, yo se suponía que me fuese como 3 días después del huracán, pero no pude. O sea, que tuve que esperar 2 semanas para coger el vuelo. Cuando Ujú. llegué aquí a la universidad, explicarles que no había podido llegar porque hubo un huracán. Y en ese momento yo no lo veía gracioso, pero ya después pienso y digo, mira, Pero cuéntame, espérate. Estabas de maestra, estabas ya ejerciendo como maestra. sí, ¿Cuándo te surge esta necesidad de, o este vacío de poder aprender algo nuevo, de poder tener una maestría?
¿Cómo decidiste hacer esta maestría? Porque maestrías en esa área quizás aquí haya de más, te dijeron, ¿por qué no lo haces aquí? ¿Por qué no lo haces allá? ¿Cómo tomas la decisión o cómo la descubriste este programa para poder lanzar este reto de salir de tu contexto aquí en Puerto Rico para irte a España? Pues yo, como te mencioné ya, o sea, yo realmente quería venirme a estudiar a España y Ok. lo que hice fue que empecé a hacer, hice un research de las diferentes universidades que habían, los programas que habían de estudios lingüísticos y me topé con uno que trabajaba con estudios literarios, culturales y lingüísticos. Y pese a que pues, en Puerto Rico hay muchos programas de lingüística y demás, eh, quería no solo retarme a tener la maestría en estudios lingüísticos, pero si no quería retarme a salir del país, a conocer otras culturas, a encontrarme con un ambiente totalmente diferente y ver cómo yo me desenvolvía en ese ambiente. Entonces, cuando me encontré con este programa, pues decidí solicitar admisión y me aceptaron. Entonces, pues nada, ya después lo demás era comprar pasajes, buscar dónde vivir, todo, lo básico Sí, pero entonces, que ya espérate, existía. da un momento de aquí porque es otro aspecto que deberíamos considerar. El programa era un programa becado, te podías ir con beca, que también es otro temor que surge. Muchas veces nos Sí, vemos sí. limitados o no queremos entrar a estudio grabado porque quizás no tengo el dinero, o quizás no tengo la beca, o quizás irme de Puerto Rico, ¿dónde voy a vivir? Los Claro. gastos también fue una consideración antes de tomar esa decisión. ¿Ahorraste? ¿Era una beca? ¿Cómo fue eso? Pues sí, yo realmente tomé la decisión unos 6 meses antes de irme y lo que hice fue que ahorré. Estuve ahorrando, yo ya normalmente yo tenía un buen hábito de ahorrar Ujú. y pues vi cuáles eran los números que tenía, busqué, además que aquí en España los estudios son extremadamente económicos, o sea, son muy ¿Lo baratos. qué? ¿Lo qué? Estudiar es muy barato, es muy, muy Oh, barato. nice. Ay, un buen punto. Súper, súper barato. O Ok. sea, y en comparación con, por ejemplo, estudiar un programa similar en Puerto Rico o en Estados Unidos, o sea, no se compara a nivel económico. Eh, entonces, ya, pues, en el momento en el que tomé la decisión, pues empecé a ahorrar, vi más o menos la cantidad de dinero que iba a necesitar para el tiempo del programa y demás. Y con eso, pues, o sea, pude gestionarlo muy bien. Llegué, el dinero que tenía ahorrado pues lo pude utilizar, ya después, o sea, yo daba a veces clases aquí y allá, como tutorías y demás, que eso también pues me ayudaba. Empatar la pelea, como Y quien dice. claro, claro. Y sobre todo pues el buen manejo del dinero, eso es súper importante. O sea, yo viajé y hice muchas cosas y de hecho al día de hoy viajo y hago muchas cosas, pero es saber en dónde inviertes tu dinero y en qué, ¿sabes? No, a lo mejor no me iba a las fiestas en las que tenía que pagar, yo qué sé, 50 euros por estar y beber y demás, porque a lo mejor pues era una fiesta de una noche, prefería gastarme los 50 euros en irme a ver otro pueblo, otra ciudad y demás, ¿sabes? Entonces era Nice. cuestión de priorizar, esa es la palabra, era cuestión de Entonces, háblame de priorizar. esa transición. Tomaste la decisión, te vas en este periodo que me mencionas que fue durante el huracán María, llegas allá, ¿qué te encontraste? ¿Era lo que esperabas? ¿Cómo fue ese proceso de transición, de cambio? Muchas preguntas a la vez. Sí. No, a ver, fue una aventura inicialmente porque, de hecho, yo estuve hablando con una agencia para encontrar un apartamento donde vivir y demás, que lo que realmente yo quería era una habitación, un apartamento de estos compartidos, pero la comunicación a nivel de, bueno, ahora ha mejorado, pero a nivel de tu buscar y trabajar con agencias de otros países, las conexiones de internet a veces no son las mejores porque te bloquean páginas o a lo mejor pues, no te puedes comunicar con la eficiencia con la que tú te quieres comunicar. Y hubo un problema con un email que se perdió, o sea, que ellos dicen que me lo enviaron, yo verifiqué de arriba abajo mi email, en el spam, o sea, en todos. Y a mí nunca me llegó ese email. Wow. Eh, Diciendo que ellos preguntando, ¿verdad? O sea, ¿cuándo es que vas a llegar y demás? A mí no me llegó, pasó lo del huracán, no teníamos electricidad, no teníamos internet, no teníamos forma de comunicarnos. Yo llego allí y me dicen, sí, pero es que ya no tengo apartamento para ti. Ah, Y yo me quedé como que, ¿cómo? ¿Cómo? Estuve viviendo en un hostal una semana hasta que logré encontrar un sitio donde vivir y eso era que me quería morir porque yo llegué con 4 maletas enormes y dije,
¿y ahora qué hago? Yo no puedo vivir en un hostal todo este tiempo, ahora cómo consigo dónde vivir, yo no sé nada de esta ciudad, no sé, y ¿Y a dónde fue? me, ¿Qué ciudad fue? ¿En Madrid? no, yo me fui a estudiar a Sevilla. Ok, a Sevilla. Entonces, espérate, ¿y mami y papi qué dijeron? No me imagino que le dio. Bueno, ellos en la parte de no encontrar un sitio donde vivir, mientras estaba pasando la situación, yo no los quería alarmar, por lo tanto, no les dije. Yo les dije que, o sea, yo les dije que la situación estaba todo bajo control. Que no se Ok, preocuparan, que yo lo tenía todo bajo control. sí, Yo pero realmente, o sea, yo me estaba muriendo por dentro. Yo, ay, voy a morir en la calle, voy a dormir en la calle, ¿qué me va a pasar? uno piensa O lo sea, peor. y estaba como que diciendo, me voy a montar en el avión y me regreso a Puerto Rico, no me importa, porque aquí, ¿qué Wow. voy a hacer? Y nada, o sea, eso fue en el momento, porque es lo que pasa, te entra el estrés y la frustración y la paranoia en el momento, pero Ujú. después pude resolver. Y nada, encontré un sitio donde vivir y ya una vez ya estaba establecida era mucho más fácil, todo fue mucho más fácil. Ya Entonces, ya después el programa lo proceso. habías escogido, ya te habían aceptado. ¿Cuándo comienzan las clases? Tú llegas en septiembre, ¿cuándo es que empiezan las clases allá o que tú tuviste tu primera clase? Yo realmente llegué en octubre porque no pude llegar en septiembre. Yo iba a Ajá, viajar en septiembre, y llegué en octubre 4 días antes de que empezaran las clases. Así que técnicamente no me había perdido mi primera clase, pero tenía ok. que gestionar toda la parte de la matrícula y que, por cierto, el sistema es completamente diferente a lo que estamos acostumbrados, que Ajá, yo hice la matrícula como si fuese para un semestre y cuando llego me dicen, pero aquí solo me has matriculado aquí 4 clases o 5 clases, me las tienes que matricular todas. Yo tenía que matricular todas las clases del programa. Todo lo que viene a wow. ser del programa tenía que matricularlo o sea, en esa primera ¿Cómo se llama matrícula. la universidad? La Universidad de Sevilla. Ah, ok, la Universidad de Sevilla. O sea, que fuiste Sí, a Sevilla y ahí estaba la universidad. sí, Fuiste en tiempos mucho antes de la pandemia, estamos hablando del sí. 2017, 2017. si es el Sí. huracán. Entonces, cuéntame esa adaptación a las clases, cuando llegas, que ves, por lo menos ya vimos que el proceso de matrícula es diferente. ¿Qué tal la forma de dictar, el estilo de evaluación? ¿Qué te encontraste allá? ¿Fue lo mismo? ¿Era estudios graduados pero fuera de Puerto Rico, de Estados Era, Unidos? o sea, sí, claro, es un programa de estudio graduado, por lo tanto no tiene el mismo tacto que se tienen cuando Ok, digo tacto, digo la misma interacción que normalmente tienes cuando trabajas con estudiantes que están en nivel subgraduado. Y eh, pues ellos esperaban que tú hicieras y supieses, o sea, tú llegabas preparado a la clase, o sea, tú ok. sabías de lo que se iba a hablar en Ujú, clase. Y era la dinámica, no en todas las clases, pero en la mayoría era más investigativa. Es ok. decir, tú en base a los datos que te daban, tú opinabas, proponías Ujú, y entonces se llegaba a lo mejor a una conclusión, se debatía mucho y pues siempre esperaban que tú pudieses defender ciertos temas y refutar otros. Entonces era más como estar trabajando con un grupo de investigación, realmente. ok, súper, súper. Entonces, ahí entra la experiencia. ¿Cómo era tu estilo de vida mientras estudiabas? Porque quizás estudios graduados, por lo menos acá la dinámica es que estudios graduados son de noche o cada cuánto tenían las clases, era mucho trabajo, era complicado, podías irte a trabajar mientras estudiabas. ¿Cómo era tu diario vivir mientras hacías tu maestría allá en España? Pues en principio, como yo llegué con un visado de estudiante, yo no Ujú, podía trabajar. Para efectos de España, yo no podía trabajar. Por eso era que tenía mis ahorros y demás. Las clases eran por las tardes, todas, tarde-noche, y eran clases de a lo mejor 3 horas, más o menos. Porque, pues claro, iba 2 veces a la semana y tenía las clases de 2 o 3 horas. Las clases a lo mejor eran cursos de 2 meses o 3 meses. Iba todo muy rápido. ok, Y tenía clases en las que pues tenías tu proyecto final y el proyecto final si no generabas el proyecto final o no pasabas porque lo hiciste mal, pues suspendías la clase. wow, Entonces, todo dependía de ese proyecto final en muchos casos. Habían otros que te daban proyectos, lo que hacían era que los hacían más pequeños, te hacían pequeños milestones y pues tú ibas trabajando sobre esos pequeños milestones y pues hasta crear
el proyecto más grande. Y sí, era súper interesante. Yo, por ejemplo, durante el día lo que hacía era que me centraba en trabajar en todos esos proyectos porque muchos de ellos requerían investigar y tenías que entonces analizar y pues tenías que escribir mucho y leer mucho. Entonces, pues por las mañanas lo que hacía era que me centraba en eso, ya por las tardes después entonces me tocaba coger la clase. Y nada, así durante la semana, los fines de semana lo tenía libre para irme a otros sitios a visitar y conocer. Y entonces, por lo menos ese primer año estuvo bien. O sea, fue más o menos así. Ya cuando me tocaba presentar el proyecto de fin de carrera, de fin de máster, pues ahí sí me tuve que dedicar más a estar más tiempo en la biblioteca, estar más tiempo haciendo research y demás. Porque, por cierto, mi proyecto final fue súper interesante. De hecho, me gustaría en algún momento retomar el tema y abarcar más porque, o sea, ¿Sobre qué fue? ¿Sobre qué fue ese proyecto final? Cuéntanos. fue sobre los prejuicios lingüísticos que tienen los maestros puertorriqueños. ¿Qué es un prejuicio lingüístico? Espérate, ¿qué es un prejuicio lingüístico? Básicamente es basado en la teoría del efecto Pigmalión, no sé si lo has escuchado. El efecto Pigmalión Me es suena, pero aprovecha para poder explicar porque para eso estamos aquí, para aprender, porque creo que lo he escuchado, pero no quiero meter las patas tratando de explicarlo e interpretarlo, así que vamos desde cero. El efecto Pigmalión, cuéntanos claro. ese proyecto. El efecto Pigmalión es que si, por ejemplo, alguien te dice que tú eres de una manera, por ejemplo, si nos centramos en el caso de estoy en una sala de clase y el profesor o el maestro te dice, no, es que tú, a ti no se te dan bien las matemáticas, tú no entiendes tú no entiendes de matemáticas, no sabes sumar, no sabes hacer esto, no sabes hacer lo otro, lo que haces es que creas un sesgo, un sesgo cognitivo en el que la persona se empieza a creer que eso es cierto, lo que hace es que al final se vuelve cierto. Wow. Entonces, es por input, sí, input que recibes de otra persona diciéndote que eres algo, sea o no sea cierto, ¿sabes? Y si tú te lo crees, llega un momento en el que pasa a ser cierto. Entonces, basado en el caso del estudio que hice, lo que miraba era si el hecho de que los maestros viesen que un alumno viniese de algún estrato social particular o que se comportase de una manera, automáticamente los cegaba, o sea, cegaba el maestro. Ajá. Los Perdóname, se secaba, me traba la lengua. los O sea, exacto, marginaba. como por decir, le pone la etiqueta. Le pone la Ok. etiqueta y lo que hace es que dice, no, porque este estudiante viene de este estrato social, o sea, yo qué sé, no, vive en un caserío o es muy hyper, este estudiante es muy hyper, pues ya automáticamente es mal estudiante. Porque a Ok. mí me cae mal. Ajá. Porque a mí me cae mal, es mal estudiante. Entonces, ¿cómo se refleja eso en el salón de clase y cuán consciente es el maestro de eso? O sea, si es consciente de que eso, de que lo hace o si no lo hace, ¿sabes? Entonces, el proyecto la investigación iba dirigida a identificar si realmente lo hacían y si al hacerlo eran conscientes de que lo hacían. Entonces, todavía hay mucho, mucho que aprender sobre esa línea y realmente la muestra que tenía, yo tuve una muestra de 25 maestros, que tampoco es Wow. tan grande, sería más ¿Y cómo interesante verlo concluiste o cómo más grande. trasladaste la investigación? Porque obviamente muchas veces cuando hacemos investigación pues la queremos hacer en el área. Me imagino que para aquel tiempo pudiste hacerle encuestas desde allá. ¿Cómo Sí. identificaste la muestra o tuviste que venir acá a Puerto Rico, los permisos? ¿Cómo trabaja ese concepto? Porque acá por lo menos en Puerto Rico tenemos que tener los permisos de la Junta de Revisión Institucional, el IRB, para entonces poder investigar, los permisos, unos consentimientos. ¿Cómo fue esa experiencia estudiando desde España? Claro. A nivel de permisos, o sea, la universidad de acá no requería, porque como era parte solo del proyecto final de la universidad, si yo fuese a publicar, pues ya entonces sí requeriría Ok. que hiciese buscase una serie de permisos y demás. Pero sí, todo lo hice desde acá. Identificar a los maestros no fue difícil, ya teniendo experiencia habiendo trabajado en escuelas allá, además que mis compañeros de bachillerato también que ya eran maestros, también pudieron ayudar. Y claro, yo no les especifiqué
cuál era el propósito de la investigación en general, simplemente o sea, les dije, mira, estoy haciendo esta investigación sobre que necesito que me respondas estas preguntas, tal. Ya después al final, pues sí, muchos de ellos me preguntaron y dije, mira, era realmente sobre esto y esto y esto. Lo que pasa es que yo no les podía dar toda la información porque lo que hacía era que me dañaba la muestra. Entonces, pues ya después, pues sí, pude explicarles y demás. Fue muy gracioso porque gente que yo pensaba que iba a salir de una forma resultó saliendo o sea, respondiendo de otra manera, entonces fue muy curioso. No, me encanta y quería ir a ese origen porque entonces entendemos el trasfondo de dónde estás ahora, porque obviamente estudiaste acá lingüística o para ser maestra de inglés, miren esto, que muchos que estamos estudiando para ser maestros de inglés, luego de esto te vas a España a estudiar lingüística, pero hay un dato bien interesante, y es que te quedaste en España, desarrollaste un proyecto, o sea, terminaste el máster, me corrige, sí, ¿verdad? Sí. Terminaste, entonces ¿por qué te quedaste? Porque quizás todos pensamos que nos vamos a estudiar fuera de Puerto Rico para regresar y conseguir algún trabajo en la academia, pero vemos que tienes un proyecto espectacular en el blog, te estás dedicando a cosas allá, tienes proyectos nice. ¿Qué estás haciendo y qué fue lo que hizo que pues me graduó? My baby, no vuelvo, me voy a quedar acá un ratito o quizás me quede acá a vivir. ¿Qué pasó? Bueno, primero que yo cuando llegué me encantó, o sea, yo llegué y dije, esto me fascina, va un poco más a la par con mi personalidad y con el estilo de vida que yo quiero llevar. Y pues además me enamoré y entonces pues ya eso hace que uno pues, se sienta un poco más. Y nada, pues cuando empecé a trabajar dando tutorías y demás, que eran de estas tutorías que tú das, pues vas a las casas y le das tutorías a los niños y eso, que no cuenta como un trabajo así formal, pero es un trabajito, ¿sabes? Pues tengo que admitir que mi pareja es súper, ¿cómo se dice? Él es muy abierto para estas cosas y muy imaginativo y me dice, deberíamos hacerlo de esta manera. Y yo rápido dije, sí, vamos a hacerlo de esta manera. Y nada, empezamos a finales de 2019, ya habíamos más o menos pensado qué era lo que queríamos hacer, porque la parte de trabajar online me permite trabajar desde mi casa, me permite trabajar realmente desde cualquier sitio, que esto ya lo he hecho antes, de hecho, en estos pasados tiempos, estuve en Puerto Rico un tiempo y estaba trabajando desde Puerto Rico, estuve una semana en Italia y desde Italia estaba trabajando, me fui a yo no sé dónde y también, o sea, que yo me puedo llevar mi trabajo conmigo y eso a mí me encanta, porque me da la ¿Cómo conseguiste oportunidad. ese trabajo? Perdóname. ¿El trabajo tuyo ahora mismo consiste en? Bueno, inicialmente, hasta hace un mes, estaba yo trabajando con la empresa VIP Kid, que es una empresa que da clases de inglés a niños chinos online. Pero hasta hace unos meses terminaron, o sea, tuve que terminar el contrato con ellos porque en China salió una nueva, un proyecto de ley nuevo y unas leyes que no permiten que los niños reciban clases online si la persona que le está dando clases no está en China. O sea, una cosa con el gobierno. Entonces, pues claro, yo estaba como freelance, porque yo trabajaba como freelance para ellos, y además estaba con mi proyecto de Lori Language, que lo que hice fue que inicialmente empecé con lo de VIP Kid para ver cómo me iba la gestión de trabajar online y eso, y ya después cuando ya me sentía mucho más cómoda, empecé con el proyecto de Lori Language, que empecé con el Instagram. O sea, creé la cuenta de Instagram y subiendo vídeos, o sea, cortos, informativos, de problemas que tienen, por ejemplo, los hispanohablantes, o de pronunciación, o expresiones que normalmente la gente comete ese error, con ello, claro, motivando a la gente a que se sientan un poco más confiados al momento de hablar, o sea, y haciendo hincapié en todos los temas principales que afectan el que una persona quiera aprender un segundo idioma o no, todo de cara al inglés, que es el idioma que, pues, para efectos de educación y demás, pues es el que yo más domino. El español también, claro. O sea, y de hecho ahora tengo clientes que es al revés, son americanos y entonces les tengo que dar coaching en español. ¡Wow! Entonces,
Pues nada, empecé con eso, y de allí salieron clientes y lo que hice fue que creé un programa que son clases como tal, porque no es que, o sea, tú y yo nos estamos viendo en una sesión y yo te estoy dando clases de la diferencia entre el artículo a y el artículo an. O sea, no es así. Sí, es un tema que a lo mejor se puede discutir, pero realmente lo que trabajo es coaching. Y coaching es que tienes un mentor como un tipo de entrenador personal, pero para inglés. Hola. Entonces, a mí me fascina porque es, dentro de mi experiencia como maestra, en la parte del coaching te permite y trabajar mano a mano con la persona, ¿sabes? Y tú lo vas guiando, le vas motivando, mira, porque vamos a hacer esto ahora, vamos a trabajar con este tema en particular para que de aquí a una semana lo tengas dominado y cuando vayas a la entrevista de trabajo, ya, o sea, tú te puedas sentir más cómodo hablando o cuando tengas que dar esa presentación, la de súper bien. Y realmente ha sido súper gratificante porque he tenido muchos de ellos que me dicen, mira que me han dado el trabajo, mira que tuve que dar esta presentación en inglés porque tengo un montón de colegas que solo hablan en inglés y me aplaudieron y me dijeron que estuvo fenomenal. Entonces, pues trabajamos el tema de pronunciación, trabajamos el tema de crear estructuras mentales, o sea, de cómo estructurar una oración, trabajamos la parte de vocabulario específico, es decir, si tú estás en el ámbito profesional, pues hay ciertas palabras o ciertas expresiones que no deberías utilizar porque son más informales. Entonces, Ajá. buscando a ver cuáles son las que deberías utilizar en este ámbito y cuál utilizar en otro, aprender a identificar la O cultura. palabras técnicas, dependiendo del contexto donde estés ubicado. Claro, claro, claro. O sea, el saber utilizar los tecnicismos, el saber identificar la parte de la cultura que hay detrás del ambiente en el que te estás desarrollando. Porque una de las cosas más importantes que la gente a veces dice, bueno, pues aprende el idioma así y después que yo te sepa decir hello y goodbye, voy bien. Que no está mal, está súper bien. Pero que si quieres desenvolverte un poco más, es súper importante que logres identificar en el ámbito en general en el que estamos viendo, cuál es la cultura detrás de ese grupo de personas con el que estás interactuando. Si por ejemplo, ves que te vas a Inglaterra y en Ajá. Inglaterra hay una cultura particular, pues entonces dices, espérate, que se espera que uno hable de esta manera o que interactúe de esta otra manera y para evitar malos entendidos, pues está bien sea, que tú más o menos te hagas la idea de cómo funciona y ya cuando estés allí, pues, sabes, vas aprendiendo porque siempre es un proceso continuo de aprendizaje. No me Pero encanta. que siempre tenga esa idea, tengas ese, ¿cómo se dice? Basic knowledge de cómo funcionan las cosas, más que nada para que tú te puedas sentir confiado y puedas entonces dar ese paso que necesitan dar. Si es mudarte a otro país y empezar un trabajo nuevo, o si es, como te dije, hacer la entrevista de trabajo, que a veces la gente se siente, le da miedo y dice, no, no, yo no, porque es que yo no estoy preparado para eso. Wow. Yo no podría Se hacer esto, yo limitan, no se podría hacer lo otro. autolimitan. Claro, se limitan mucho, entonces, Wow. pues la idea del coaching es romper esa barrera para que entonces abrirle al mundo de oportunidades que puedan tener ya dominando el inglés y dominando ciertos conceptos del idioma que les sirven también para cuando aprendan otro idioma, ¿sabes? Efectivamente. Entonces, ¿Y qué retos has encontrado en este proyecto? ¿Qué retos como que empezaste Lori Language o empezaste a dar estos coaching, pero quizás hay unos challenges, o sea, no todo es sí, perfecto? sí, ¿Qué sí. retos has encontrado y cómo los has superado? Pues, en el momento en el que uno empieza a trabajar para uno mismo, o sea, eres freelance y demás, es súper difícil priorizar. O sea, primero porque tiene muchísimo trabajo. Particularmente si eres como dicen, un one man army, que trabajas tú solo, lo tienes que hacer tú todo solo, es súper difícil controlar y manejar la cantidad de trabajo que tienes. O sea, Wow. tengo muchísimo trabajo y priorizar es mortal, porque entonces tienes que sentarte a pensarlo todo y dices, tengo que hacer todas estas cosas. Esto a lo mejor lo necesito para mañana, pero si no hago esto hoy, pues entonces ya la semana que viene no podré hacer esta otra cosa. Pero
o sea, esa parte de organización para mí ha sido un reto, pero que he ido aprendiendo y he podido superar muchos de estos retos, o sea, a nivel de organización, que he usado 20.000 herramientas para organizarme y demás, y reconozco que todavía me queda mucho por aprender, pero voy encaminada. Voy encaminada a eso. Wow, ¿cómo te has desarrollado o cómo describirías a Lorraine después que fue maestra y que asumió este reto? Principalmente, yo creo que más allá del proyecto, vámonos desde España, desde que te fuiste. ¿Cómo has crecido y cómo describes la Lorraine antes y la Lorraine de ahora? ¿Cómo ha crecido como líder? ¿Cómo se ha desarrollado? ¿Qué destreza ahora posees que quizás desconocías que poseías en cierta manera y las fortaleciste o ya las tenías y las fortaleciste? Ya me hablaste de organización, estás empezando a organizarte, estás empezando de cierta manera a confiar más en ti porque el tener un trabajo propio es una autoconfianza porque te estás arriesgando. A veces uno dice, espérate, y si esto no me sale bien, si un cliente no está contento, si no, o sea, muchas preguntas. ¿Cómo te describes ahora mismo y en qué manera te has desarrollado? Vale. Pues, a ver, yo noto mucho en cuanto a cambios, o sea, de Lorraine hace 4 años. Yo soy un poco más valiente, te diría, Wow. a nivel de aceptar retos y a nivel de arriesgarse, ¿sabes? Todo, o sea, pensándolo, ¿sabes? Pensándolo bien antes de, pero creo que soy un poco más valiente en ese sentido. He aprendido mucho a pensar. Todavía me queda mucho por aprender, pero a pensar, o sea, a entender cómo es el proceso de establecer lógicamente cuál sería el proceso de llegar de punto A punto B. Eso me ha ayudado un montón, pero un montón. Te diría también que el, ahora hay uno normalmente viviendo en una isla tan pequeña como Puerto Rico, uno se centra en lo que pasa en la isla o lo que pasa en Estados Unidos, porque como que te quedas en ese ambiente, ¿sabes? Y ahora viviendo, claro, entonces, claro. Entonces estás como que allí en ese mundo y en esa burbuja de lo que es Estados Unidos, Puerto Rico, y ya está, que sí, te enteras de cosas que están pasando en otros países, pero como lo sientes tan lejos, tan lejano, pues dice, pues eso no tiene nada que ver conmigo. Ahora que estoy acá, o sea, siento el mundo mucho más cerca. Es decir, Wow. yo me entero de cosas de diferentes países y veo cómo me afectan y cómo afectan el futuro en general. Y tomo decisiones en base a lo que está pasando en el mundo, ¿sabes? No, creo que en ese sentido ya no soy tan egocentrista, o sea, no me centro más, no estoy tan cerrada, ¿sabes? Una visión más global, digamos, más global, más mundial, una apertura mucho más, y estoy más de acuerdo contigo no puedo estar, porque muchas veces aquí en Puerto Rico, pues, eso lo dice Pauletti en uno de sus libros, que como somos puertorriqueños, pues pensamos siempre en la isla, e inclusive las noticias, cuando vemos hasta Estados Unidos que hay dentro de las noticias internacionales, siempre estamos pendientes de lo que pasa, porque estamos rodeados de agua, pero quizás allá, una vez te fuiste, comenzaste a ver gente, primero que, obviamente, la cultura de España, pero también comenzaste a percibir de primera mano lo que es la internacionalización. Y a la misma vez estás compartiendo por el contexto que estás ubicado, que es lingüístico, y todo este tema de la globalización, que me encanta en cierta manera. Pero hay otra pregunta que te quiero hacer dentro de esa misma línea. ¿Cómo, bueno, me dijiste que te encantaba, pero ¿cómo superaste el distanciamiento, y no distanciamiento social, que ahora es un tema normal, pero el distanciamiento de estar lejos de casa, de estar en España? No estamos en Estados Unidos, que en Estados Unidos yo, si me voy para Florida, agarro un avión el fin de semana o mañana mismo y llego a Puerto Rico, pero España, lejos de tu familia, lejos de quizás tus amigos que por muchos años han estado juntos, obviamente nos unen las redes sociales. ¿Cómo fue ese proceso? Porque si algún día alguien nos está viendo y aspira algún día a hacer estudios grabados en España o irse bastante lejos, ¿cómo tú venciste eso y cómo tú, en cierta manera, te fortaleciste para poder quedarte allá? Bueno, que hemos visto que ya llevas años allá. Sí. Es muy buena pregunta. Pues inicialmente, yo creo, o sea, inicialmente sí me afectó, o sea, porque claro, o sea, te vas lejos de casa y ya yo me había ido antes, pero nunca me había ido por tanto tiempo. Entonces,
Al principio, por cuestión de la cuestión del huracán y demás, pues siempre tenía una preocupación. O sea, vivía preocupada porque si pasa, no me puedo comunicar con ellos todo el tiempo, y si pasa otra cosa, o si, o sea, porque a partir del huracán pasaron una serie de cosas y ya yo no estaba allí. Entonces, pues sí vivía preocupada, pero trataba de mantenerme en contacto constante con mi familia. Ya cuando se restableció todo también, les enviaba mensajes a mis amigos y demás. Yo también me centré en el momento, es decir, llegué, era un mundo completamente nuevo, yo no conocía absolutamente nada. Entonces, sí me centré en socializar y conocer más gente, me centré en conocer lugares y demás, y después de conocer y demás, cuando hablaba con mis amistades, pues les iba contando, mira, he hecho esto, qué sé yo qué, cuando vengas a visitarme, siempre la invitación de ven a visitarme, yo voy a ir allá, y siempre con la esperanza de no te preocupes que nos vamos a ver, ¿sabes? Ajá. Entonces, ya, positive mindset, todo el tiempo nos manteníamos positivos en ese sentido, y yo creo que es súper importante que cuando te vas de tu casa, ¿sabes? Y te vas a un sitio lejano, que sí, que está muy bien que extrañes y demás, porque eso es normal, lo vas a sentir. Serías inhumano si no lo Claro. harías que te vayas y no extrañes. Porque yo me fui para San Claro. Juan y todavía la verdad que extraño, pero yo a 2 horas, si me dan un bajón, un homesick bien fuerte, me monto en el carro y ya llego acá, o busco como para Claro. llegar acá. Claro. No, a ver, yo, por ejemplo, otra cosa que sí tengo, o sea, siguiendo esa misma línea de me monto en el tal, yo siempre tengo ahorrado una cantidad de dinero para decir, si en algún momento pasa algo, aunque tarde 8 horas en llegar, porque me tendría que montar en un avión, pero tengo el dinero ahorrado de decir, me compro el vuelo, el próximo vuelo que haya, y claro, y llego. Entonces, esa parte sí yo la tengo, o sea, soy consciente de ella y tengo el dinero separado para eso. Wow, entonces, que por esa parte no me preocupa, o sea, me preocupa porque, por ejemplo, mis abuelitos no están pues ya malitos y demás, entonces cada vez que mami o cualquier familiar está con ellos, me llaman y hacemos videollamadas y yo los veo y hablo con ellos para mantener el contacto, ¿sabes? Y, wow. pero sí, o sea, yo creo que es también importante que te centres en lo que estás haciendo en el sitio donde estás, ¿sabes? Muy bien. Porque es la oportunidad que tienes para desarrollarte, es la oportunidad que tienes para aprender, conocer, y decir que cuando vuelvas a casa, en el momento en el que vuelvas, ya sea de visita o que te vayas a quedar, pues el tú que llegue sea mejor del que se fue. Oh, wow. Siempre mirando a ser mejor, ¿sabes? Ya, y es importante que lo tengas en mente y que dices, mira, extraño a mi familia y demás, pero yo he venido aquí a crecer. Y esa es mi meta, ¿sabes? O sea, crecer. Por lo tanto, voy a hacer todo lo posible por crecer profesionalmente, personalmente, y que cuando yo vuelva, pues pueda ser mejor. Y si tengo que enseñarles a otras personas a hacer lo mismo, pues lo hago, ¿sabes? No, me Y pues encanta. poder ser un ejemplo a seguir. No, el tú que llegues que sea mejor que el que se fue. So, wow. Eso, no, me volaste la mente en ese aspecto y me encantó mucho. Quería hacerte una pregunta, no sé si era dentro de esa misma línea o en qué sentido era, porque me inspiré tanto con lo que me acabas de decir de cuando vuelvas. Si es que vuelves, ¿verdad? Porque me encanta. Obviamente, ¿cuándo tomaste la decisión de establecerte y qué consistió establecerte? Porque fuiste con visa de estudiante, pero ahora estás trabajando prácticamente, no sé si todavía continúas con visa de estudiante o cómo has logrado o tomaste la decisión de que, espérate, ya me gradué, pero fíjate, voy a comenzar este proyecto, me puedo quedar acá. ¿En qué consistiría si alguien quiere irse para España y quedarse allá trabajando? Vale, es un proceso largo, un proceso muy largo, pero tuve suerte de que, porque yo mi visa de estudiante era de 1 año, porque el programa de maestría era de 1 año, y después entonces presentabas el proyecto de fin de máster. Entonces, lo que hice fue que no presenté mi proyecto y esperé, o sea,
Y me matriculé otra vez solo con esa clase, porque eso te lo ponen como si fuese una clase, ese proyecto final. Como un seminario. Como si no hubiese terminado, ¿sabes? Ajá, Para que me diesen otro año de visado. nice. Y nada, ese segundo año, después que presenté, tuve suerte de que el gobierno creó un permiso de estancia para personas que hayan terminado estudios en una universidad española, para que, o sea, y tienes ese permiso de estancia de un año y te puedes quedar en España durante ese año para buscar empleo, en Oh, búsqueda de empleo. Ya después de eso fue el año del COVID, así que yo ok. igual seguía Nada. haciendo lo mío. Ujú. Y ya después de eso, pues entonces me dieron la residencia. Ay, nice. Entonces tienes la residencia y prácticamente pues tienes la residencia. Espérate, ¿tienes residencia o tienes ciudadanía? ¿Cómo es esto? ¿Eres ciudadana No, de los Estados Unidos? residencia. Ok, Residencia. entonces residencia que puedes estar allá trabajando y ejercer allá, o sea Sí, que sí. está establecida. Sí, sí. De hecho, si yo quisiera obtener la ciudadanía, que de hecho está en mis planes, porque puedo tener la ciudadanía americana y la española sin ningún problema, puedo tener las dos ciudadanías, Nice. tendría que hacerlo es a partir de 2 años desde que te dan la residencia, por ser puertorriqueño. Sí, como tenemos ascendencia española, Ajá, porque tenemos ascendencia española, pues ajá. entonces 2 años después de que te den la residencia puedes optar por la nacionalidad. Wow. Entonces, ¿Y lo que cuánto hace es tiempo que llevas coges con el examen y te la dan. ¿Ya llevas meses con la residencia o ya llegaste al año? No, ya llegué al año, pero me queda todavía un año más. Entonces, Wow. o sea, ya en el 2023 podría optar por la nacionalidad. Nice. No, qué interesante eso. Nunca lo había pensado, analizado en el sentido de que sí, que como somos de ascendencia, pues tenemos algo de españoles dentro de Claro. vosotros. Ay, me encanta. ¿Y dónde estás ubicada? ¿Estás en Sevilla o en qué? No, estoy en Madrid ahora mismo. O sea, que te fuiste a la capital. Sí. Que obviamente muchas veces los que están en España, pues pensábamos en ese epicentro de la pandemia. ¿Cómo te fue y Mm. cómo tu familia se comunicaba contigo que quizás no podía salir, había lockdown? ¿Cómo sobreviviste a la pandemia en este Sí, proceso? no, aquí la cuarentena los primeros meses fue heavy. O sea, No. recuerdo fue el 17 de marzo que nos dijeron entramos en cuarentena y estuvimos encerrados hasta, yo creo que la segunda semana de mayo. Wow. Que lo hicieron como que, o sea, tú podías ir saliendo poco a poco, pero es que tú no podías salir de tu casa para nada. Tú salías a tirar la basura Ujú. o si tenías que ir a la farmacia a comprarte algo porque te sentías mal o al hospital. Pero no podías, bueno, y a hacer compras porque tenías que ir al supermercado, pero solo podía salir una persona por casa, o Ok. sea, por unidad familiar. O Wow, sea, pero sí si, no continuaste se podía ir la trabajando. familia entera de compra. Oh, nice. Sí continuabas trabajando, no tuviste problema en Sí, ese sí, yo no aspecto. tuve ningún problema Ok. para trabajar. Y la comunicación con la familia, imagino que los de acá en Puerto Rico se volvían locos detrás de ti, cómo estabas, dónde estás, cómo te va, porque Sí, la información que recibíamos acá, la poca información que recibíamos, pues no era la mejor, en ya. cierta manera, que ahí veíamos hasta videos de gente o hasta suicidándose. Yo vi uno que fue muy Sí, sí, lamentable, que se tiraban de los edificios, que no fue un caos, en sí, cierta sí. manera, que imagino que ellos comunicándose contigo, estaban detrás Sí, de ti. nosotros, desde que yo me vine, o sea, desde 2017 siempre nos comunicábamos por WhatsApp, o sea, que en Ok, todo momento estábamos comunicados, ¿sabes? Entonces, pues nada, me llamaban de vez en cuando, también con la familia de mi pareja, entonces, pues siempre hacíamos Zooms y videollamadas con amigos y pues no teníamos más nada que hacer, pues entonces exacto. ¿Y cada cuánto vienes a Puerto Rico? ¿Has estado en Puerto Rico después de la pandemia? After, ok, sí, de hecho estuvimos en noviembre, nos volvimos a España, pero yo llegué en agosto, a finales de agosto, y estuve de agosto a noviembre allá en Puerto Rico, nice. este pasado año. Y la idea realmente es ir una vez al año, porque a mí me toca ir una vez al año y estoy un tiempo, un mes, lo que sea, y entonces después mi familia normalmente viene a verme en algún momento del año, así que Wow, o sea, compensamos que un estás poquito. un año acá, un año ahí. Ay, me encanta. Qué nice, qué nice, qué nice. Un saludito ahí a tu familia hermosa, a tu papá, a tu mamá, a tus hermanos, que han crecido. Esos niños están muy grandes ya, Dios los Sí, cuide. sí, 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 ya están grandes, ya están grandes. sí, hay unas preguntas que yo le hago a todos los invitados y antes de Ujú. cerrar, pues no Ok, quiero dejar de hacerte la pregunta. ok. Y es, mencioname tu libro favorito, ya que eres de lingüística, imagino que tienes varios, pero ¿cuál es ese libro que te encanta?
A ver, es difícil. Es que esa es una pregunta difícil. Es como cuando, y esto tú lo sabes que eres músico, como te dicen, ¿cuál es tu cantante favorito? ¿O cuál es el tipo de tu género musical favorito? Y dices, no te puedo decir porque me gustan mucho. Ujú. Pues, a ver, ahora mismo estoy leyendo los libros de Terry Pratchett, no sé si los has escuchado. Es un escritor inglés muy bueno, y me están gustando muchísimo sus libros. O sea, esto es a nivel de leer ficción y demás. Me están gustando mucho, mucho, mucho. Además, el juego de palabras y eh, la ironía que mete en los textos está muy bien. También me estoy leyendo ahora mismo uno se llama Thinking Fast and Slow de Daniel Kahneman. Ese Wow. está muy bien porque ese ya no es, claro, ese es más basado en hechos reales y demás, de psicología, y entender cómo nuestra mente, o sea, nuestro cerebro en general funciona y cómo procesamos información. Y está súper, súper interesante. Eh, a ver, es que favorito decirte, este es mi favorito de of all times, es súper O más difícil allá de porque... favorito, ¿cuál nos recomendarías a nosotros que nos encanta el liderazgo que quisiéramos crecer? Ese me encanta cuando Ah, haces psicología de chinga este ese está tienes. muy bien. Si quieres te lo escribo en el chat. Ay, Ese está perfecto. muy, muy bien. Muy bien. Además, el escritor ganó premios Nobel y demás. Nice. Está muy, muy bien. Otro, bueno, el de si es de liderazgo, el de Atomic Habits de James Clear está muy bien también. Lo escribo aquí. Wow. Y películas, ¿alguna película que sea de tu favorita? Película. Que yo creo que me pasa más o menos igual que los libros. Y, o sea, es la parte de, como yo voy cambiando, mis gustos van cambiando. Yo Ok. recuerdo que yo era súper fan de Harry Potter, y no es que he dejado de ser fan, pero soy un poco menos fan de lo que era hace 15 años, ¿sabes? Que era como que, wow. Entonces, pues me pasa más o menos lo mismo. Tengo películas que son como que las tengo muy pegadas al corazón, de estas que son de muñequitos de Disney, y pues dice, ay, Ajá. es que la película es de Disney, pero claro, ya yo no soy una niña, entonces no es que, o sea, me encanta verla, pero no te podría decir es mi favorita, porque me ha llegado, o sea, tengo que verla 10 veces al día, Ujú. porque pues, como dije, yo he cambiado. Entonces, Ah, ok. esa parte es un Todos. poco más difícil. Si tuviese que escoger una, eh, a lo mejor te diría que, así pensando en películas, me gusta mucho la de, y esta es de Pixar, que es de muñequitos también, pero es que a mí me encantan las películas de muñequitos, la de Inside Out. Ah, ok, ay, Esa, súper. esa película me encanta, es que te mete dentro de lo que es la mente humana, de una manera que es fácil para los niños de entender, y para los adultos, y simplemente te explota el Espectacular. cerebro. Espectacular. Me Y encanta series, mucho. Netflix. Series, Netflix, alguna Series. película de Steve. Series, a ver, series ya sí tengo unas que son como que las que my go-to, que las Ajá. he visto 2 o 3 veces, pero te digo que las veo y cuando las veo digo, la quiero ver otra vez, pero es de la serie que me pongo, y me pongo a hacer otras cosas, pero la estoy escuchando de fondo. Me gusta mucho la de Ok. Bones, me Oh, gusta la de How I Met Your Mother, ese es un clásico. ajá. Eh, Gilmore Girls me gusta también. Y así, yo diría que esas son como que las series más top, que yo digo que las veo y 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 me encanta. Te cansa. ¿Y Y podcast? ¿Tienes algún podcast o algún influencer que sigas, que tenga proyectos similares al tuyo, que lo utilices de referencia? sí, bueno, yo sigo a muchos profesores de inglés también, o sea, de diferentes países, que sí, de Inglaterra, de Australia, de India, más que nada, o sea, porque nos ayudamos entre nosotros, ¿sabes? Y está muy bien que dices, le das, los apoyas y demás. En cuanto al temas de liderazgo, que yo considero que, por ejemplo, esta gente también presenta temas de liderazgo y motivación, porque Ujú. yo creo que el perfil del maestro está cambiando un poco a nivel de redes sociales. Ya no Sí. es tanto que
enseñes o simplemente des la información, es también que tienes que motivar a las personas a que quieran aprender, motivarlos a que se sientan cómodos, motivarlos a que den ese paso adelante. Entonces ya eso sí también demuestra mucho liderazgo. Son muchísimas cuentas esas. Pero uno de los tops. Aquí de los top. A ver, y estos son... Claro, claro. A ver, tengo por ejemplo, hay uno que se llama... Ay, que yo soy malísima con los nombres, tendría que buscarlo. Ay, o sea, sé quiénes son, pero para darte el de esto entero, la URL. Para que la gente que nos está viendo, ¿verdad? Pues lo siga. Claro, claro. Buscándolo, ¿cuáles son tus hobbies o tus pasatiempos? ¿Cómo te entretienes? Pues me gusta mucho leer, me gusta mucho cantar, me gusta mucho bailar. Ahora me he metido en la cuestión del baile también y me paso bailando. Nice. Me gusta mucho viajar. Y ahora no es que yo cocine, es que mi pareja cocina mucho y le gusta mucho cocinar. Entonces, pues ahora yo soy el sous chef y lo ayudo. Y pues ahora estamos metidos también un poco en eso. Wow. Y nice. Bueno, aprendiendo de cosas de negocios y de marketing y demás, y la parte de aprender a mí me fascina, así que en cuestión de aprender cosas que tengan que ver con aprendizaje, a mí me encantan. Así que todo lo que pueda, mientras pueda, te pongo aquí algunos, por ejemplo, es que estoy buscando justo al mismo tiempo. Ollie Cook Coaching, Ollie Cook Coaching. Sí. Este chico hace más coaching para maestros. Es decir, nice. O sea, maestros que quieran crear su audiencia y demás, pues entonces él hace un tipo más inspirational y te habla sobre llegar a ese mindset que te lleva a poder crear una audiencia y demás. Y la chica es muy similar a lo que yo hago. Aquí hay otro chico que me gusta muchísimo también. English Wikipedia. Oye, Lorraine, y si la gente que nos está viendo pues le gustaría tener de tus servicios o le gustaría que tenga contacto contigo, tener un peer talk como este, de que te inviten, sí. porque quizás disfrutar de tus servicios de cierta manera, pues mira, necesito asesoría en esto, ayúdame con alguna tutoría virtual, ¿dónde la gente te pudiera conseguir? Pues mira, yo tengo cuenta en Instagram, que de hecho te la pongo aquí, tengo Instagram, tengo TikTok también. Este chat, oh my God, what a great. O sea, yo llevo ya como 7 entrevistas y ese chat nunca lo veo. Oh, wow, qué bonito. Pero no sé si eso se ve cuando lo grabemos o cuando sube, no sé. Yo no lo he visto. Claro, porque te estoy poniendo la información acá en el chat. Yo lo estoy viendo y digo, wow, tengo un chat aquí, pero no lo he utilizado. Y se va a decir, la gente lo está viendo, no estamos en el vivo, pero como esto es pregrabado, porque Lori está por España y yo soy por acá. Pero, ¿dónde te pudieras conseguir? Okay, pues mira, pues en Instagram, TikTok es el mismo user, sale language_Lori. Me puedes buscar por ahí. Me puedes buscar por LinkedIn también. El de LinkedIn es Lord Henqui. Me pueden buscar por allí también. Tengo Facebook, pero ahora mismo lo tengo un poco en el olvido. Tengo que sentarme otra vez con el Facebook. Realmente estoy casi todo el tiempo en Instagram, en TikTok y en LinkedIn, que por cualquiera de esos me pueden escribir. O si me quieren enviar un email directamente, o sea, me pueden enviar un email a lori@lorilanguage.com. O sea, que podemos también entrar a lorilanguage.com y ahí está tu página con todos los servicios. Claro, en mi página web, si entras a la página web, que es www.lorilanguage.com, también tengo ahí se me fue ahora la palabra. Forms, que tú llenas el form, el mensaje del form a mí me llega, y entonces yo te puedo responder a través de un email en base a lo que me haya escrito. Y tengo también en esta, te envío, no me sé todavía el nombre entero porque es una página dentro de una página de servicios. Oh, nice. Mira, y Lori, antes de cerrar, ¿dónde te ves en un futuro? Ya que has logrado tanto y hay un proyecto espectacular que estás corriendo, ¿qué es lo próximo? What's next? Pues realmente ahora mismo estoy terminando un curso, que quiero terminar el curso para empezar a vender el curso, de estos de cursos online, o sea, en que tú vas haciéndolo, ya está todo, están todos los ejercicios y demás. Nice. La idea sería, pues claro,
futuro próximo, terminar el curso. El futuro un poco más lejano sería pues crear más cursos. Me veo dando ponencia y haciendo este tipo de interacción. Y nada, ver crecer Lori Language y también expandir, porque la idea inicial es que Lori Language pase de ser English coaching a que sea communication coaching. Entonces ya ahí entonces vamos o sea, entramos en otro grupo, otro nicho, y también tengo un side project relacionado a Lori Language que va dirigido a influencers, actores y performers, que ya empiezo esta semana con un influencer de aquí de España. Que vamos a estar trabajando juntos para que mejore su inglés, y entonces la idea sería dirigir también English coaching específico para performers. No, Pues, está espectacular, de verdad que nos encanta lo que estás haciendo y esto tenemos que volverlo a repetir porque de verdad que es un proyecto bastante ambiguo, bastante amplio, espectacular y de verdad que admiramos todo lo que estás haciendo, te auguramos mucho éxito, Lorraine, de verdad que somos locos contigo desde que estás en FFA, vimos tu crecimiento en FFA, desde que practicaste con el FFA Creed y fuimos contigo a Indianápolis, de momento entraste al coro estatal, estuviste conmigo en el coro estatal y de momento llegaste al coro nacional, de verdad que Lorraine es excelente recurso, gracias por estar con nosotros, gracias por sacarle tu tiempo dentro de tu apretada agenda y obviamente esta convergencia de horarios o dicotomía, todo puedes y por fin se nos dio. Agradecidos de verdad, muchos saludos a tu familia, sabes que le guardamos mucho amor, mucho respeto, mucha admiración. Igualmente a la tuya. Mucho éxito. Muchas gracias, Albert, por invitarme. Y, o sea, con mucho gusto estoy aquí, o sea, y me encantaría volver en una próxima ocasión. Y de verdad, muchísimas gracias. Me encanta el podcast de Hablando de Liderazgo. Realmente creo que es muy original y deberían haber más podcasts y más vídeos de esto que hablen más de liderazgo y que ataquen el tema de desarrollar el liderazgo. Que tristemente no hay tantos, por eso es que estás tú llevando el mensaje. Y por eso estamos, porque entonces así nos compartimos y nos complementamos, porque parte de Hablando de Liderazgo con Albert es comunicación, y qué mejor que comunicarnos bien en los diferentes contextos y desarrollarnos, porque liderazgo es comunicación, y si yo no me comunico bien, ¿cómo puedo liderar? Así que mi gente, gracias por acompañarnos en esta preciosa noche, será hasta la próxima, donde tendremos otro recurso espectacular como Lori, que seguimos aprendiendo y creciendo efectivamente, hablando de liderazgo. Buenas noches, bendiciones. Buenas noches, adiós.